Durante la época medieval en Europa, florecieron numerosos relatos sobre seres espeluznantes y sedientos de sangre. Algunos de estos cuentos surgieron de las propias culturas locales, mientras que otros provenían de antiguas mitologías y civilizaciones lejanas. En este texto se han reunido las criaturas más fascinantes del bestiario medieval europeo, utilizando como referencia la enciclopedia de criaturas del videojuego The Witcher. Sin embargo, no te preocupes, no hay ningún spoiler y no es necesario haber jugado para disfrutar del contenido. Si te gusta, te invito a suscribirte al canal y activar la campana hasta que aparezcan estas dos pequeñas alas que ves aquí, de modo que YouTube te avisará cada vez que haya un nuevo vídeo. Ahora, vamos a sumergirnos en estas criaturas, organizadas por diferentes categorías. Empezamos con los dragones, que son universales y aparecen en una enorme variedad de culturas en todo el mundo. Existen dragones de muchos tipos, pero originalmente se distinguen dos grandes grupos. Uno de ellos es el dragón occidental, originado en Grecia y el cercano Oriente. Su linaje está relacionado con las serpientes, y a lo largo del tiempo, las leyendas le fueron atribuyendo cada vez más características: un tamaño colosal, patas con afiladas garras, alas como las de un murciélago y la habilidad de lanzar fuego por la boca. Probablemente, estas cualidades se añadieron tras el descubrimiento de fósiles de dinosaurios, ya que nuestros antepasados no sabían cómo interpretar aquellos enormes huesos. Los dragones europeos solían tener 4 patas, pero si las patas delanteras eran alas, se les llamaba wyvern o giverno. Este tipo de dragón apareció en banderas y estandartes de antiguos reinos como Wessex. Si un dragón no tenía patas pero sí alas, se le llamaba anpíptero. El primer dragón occidental conocido quizás sea Apophis, la serpiente del inframundo en la mitología egipcia, que intentaba destruir la barca solar que portaba al dios del sol Ra. Para los antiguos egipcios, este mal era necesario para que existiera el bien. También se encuentran dragones en las leyendas de la antigua Babilonia, donde el relato de la creación del mundo, que data del año 1200 a.C., describe a Tiamat, una diosa serpiente o dragón, quien tras la muerte de su esposo Apsu, comenzó una guerra contra los jóvenes dioses. En la mitología griega, los dragones también abundan. Ejemplos notables incluyen a Pitón, una serpiente que fue derrotada por el dios Apolo, y Ladón, un monstruo de 100 cabezas que custodiaba el jardín de las Hespérides, derrotado por Heracles. Otros dragones incluyen al guardián del vellocino de oro, derrotado por Jasón y los argonautas, y Tifón, una bestia que en algunas versiones de los mitos se relaciona con la creación de otros seres monstruosos, como la hidra de Lene, una criatura con múltiples cabezas. Los basiliscos, que aparecen en leyendas medievales, eran monstruos que, según los mitos, nacían de un huevo de gallina empollado por una serpiente o sapo, y su mirada era mortal. También se decía que su debilidad era el canto de un gallo o su propio reflejo en un espejo, que lo aniquilaba al verse. En el videojuego de Witcher, una criatura similar es la Agallotriz, un ser que también tiene un origen en el mito medieval, conocido como la cocatriz. Ya desde los mitos más antiguos, los dragones se presentan como guardianes de lugares sagrados, tesoros o incluso princesas, esperando ser rescatadas por un caballero heroico. Este tipo de relatos aparecen también en la mitología nórdica, como el dragón Nidhogg, que mordía las raíces del árbol Yggdrasil, o la serpiente gigante Jormungandr, hija de Loki, que rodeaba el mundo y se mordía la cola. Además de las culturas occidentales, los dragones también aparecen en otras tradiciones, como en la China, donde a menudo se les representaba como criaturas benévolas, asociadas al agua y a los fenómenos climáticos. Los dragones chinos no siempre tenían alas, pero flotaban en el aire y eran símbolos de sabiduría y buena fortuna. En la antigua China, se decía que existían 4 reyes dragones, que vivían en palacios de cristal bajo el océano y eran responsables de controlar las lluvias y las tormentas. Si ocurrían sequías o inundaciones, las tribus realizaban rituales para apaciguar a los dragones de su región. A diferencia de los dragones europeos, los dragones chinos no eran destructores sino guardianes benevolentes que brindaban buena fortuna y protección a las comunidades. La mitología también incluye relatos sobre Fuxi y Nuba, de quienes se decía que eran mitad humanos, mitad serpientes. Aunque no eran exactamente dragones, compartían muchos de los elementos y simbolismos asociados con estas criaturas. Fuxi fue el encargado de enseñar a los primeros humanos a escribir, pescar y cazar, y su compañera Nuba también tuvo un papel importante en la creación de la humanidad. Por otro lado, en el panteón mitológico chino, encontramos a Gongong, un ser responsable de desastres naturales, como inundaciones, y a Xiangliu, un dragón monstruoso de 9 cabezas que amaba el caos y la destrucción.
Otro de los grandes emperadores mitológicos fue el emperador amarillo, Huangdi, quien según las leyendas fue el responsable de enseñar a las tribus chinas las artes de la medicina, la construcción de viviendas y la domesticación de animales. Al final de su vida, un dragón amarillo llamado Wanglong descendió del cielo para llevarse al emperador amarillo y convertirlo en inmortal. A partir de entonces, los dragones se convirtieron en símbolos de la realeza en China, y su imagen estaba tan vinculada al poder imperial que nadie más podía usarlos. A lo largo de la historia, otras culturas vecinas, como Corea y Japón, también adoptaron estos mitos de dragones. En Japón, una de las historias más conocidas es la de Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas y 8 colas que fue derrotado por Susanoo, un dios que, al igual que San Jorge, embriagó al dragón para salvar a una princesa. Pasemos ahora a los vampiros. Esta criatura se describe generalmente como un ser que se alimenta de otros seres vivos, bebiendo su sangre. La sangre ha sido vista a lo largo de muchas culturas como el símbolo de la vida y el alma. En sus primeros relatos, los vampiros no eran siempre seres de apariencia humana, sino que podían ser espíritus o demonios que regresaban del más allá para atormentar a los vivos. El mito del vampiro se puede rastrear hasta las antiguas civilizaciones mesopotámicas, donde encontramos referencias a los Sudoku-Utuku, espíritus que originalmente no eran malvados, pero con el tiempo adquirieron connotaciones negativas. Otro ejemplo es la Mastú, una aterradora criatura en la mitología babilónica que raptaba recién nacidos y solo podía ser detenida por el demonio Pazuzu. En el folclore judío, encontramos a Lilith, una figura demoníaca que supuestamente fue la primera esposa de Adán. Después de abandonar el jardín del Edén, se unió con un demonio llamado Samael y dio a luz a una progenie de demonios conocidos como los Lilim. Lilith fue considerada responsable de la muerte de niños y de otras desgracias, lo que reflejaba la preocupación de las culturas antiguas por la alta mortalidad infantil. En la mitología grecorromana, la Lamia fue una reina libia que, tras un desengaño con Zeus, comenzó a matar niños para beber su sangre. Este mito se expandió en muchas versiones a lo largo de los siglos, convirtiéndose en el arquetipo de la figura vampírica femenina. La Lamia evolucionó en otras figuras mitológicas, como las Strix, mujeres aladas y vampíricas en la tradición romana, que también aparecen en las leyendas del norte de Europa. El término vampiro, tal como lo conocemos hoy, tomó forma en Europa del Este, donde las creencias eslavas describían vampiros como cadáveres reanimados que se alimentaban de la sangre de los vivos. En algunos lugares, se pensaba que un vampiro podía surgir si una persona nacía fuera del matrimonio o si era el séptimo hijo de una familia de un solo sexo. El famoso Vlad Draculea, también conocido como Vlad el Empalador, es uno de los personajes históricos más asociados con el mito del vampiro. Gobernó Valaquia en el siglo XV, y se hizo famoso por su brutalidad, empalando a miles de personas en estacas. Su relación con la Orden del Dragón, una orden caballeresca creada para combatir a los otomanos, le valió el sobrenombre de Drácula, que posteriormente sería inmortalizado en la novela de Bram Stoker. En la era moderna, hacia el siglo XVII, tenemos el caso documentado de Jure Grando en Croacia, considerado uno de los primeros casos modernos de vampirismo. Se decía que su cadáver salía de su tumba por las noches para atormentar a los vivos, y finalmente, los aldeanos lograron darle muerte cortándole la cabeza. Este y otros casos similares alimentaron la creciente histeria colectiva en Europa, donde se creía que epidemias y enfermedades podían ser causadas por vampiros. Ahora continuamos con la historia del vampirismo moderno. En Europa central y del Este, la creencia en los vampiros alcanzó su punto máximo durante los siglos XVII y XVIII, un periodo marcado por varias epidemias que la gente atribuía a maldiciones o actividades demoníacas. Las autoridades, ante la creciente histeria, se vieron obligadas a intervenir, creando cuerpos especiales encargados de investigar estos casos y acabar con supuestos vampiros. Se llevaron a cabo numerosas exhumaciones y ejecuciones de cadáveres para evitar que volvieran a la vida. En este contexto, muchos mitos locales se mezclaron con la figura del vampiro, contribuyendo a su popularización en toda Europa. El folclore de los vampiros también dio lugar a la idea de cazadores de vampiros y métodos para defenderse de estas criaturas. Se decía que los vampiros temían los crucifijos, el agua bendita y el ajo. Además, se creía que no se reflejaban en los espejos debido a que carecían de alma. La noción de que la luz del sol podía destruir a los vampiros no era una creencia común hasta que fue popularizada por la película Nosferatu en 1922. El vampirismo llegó a América cuando, en 1770, el naturalista francés Conde de Buffon descubrió el Desmodus rotundus, el murciélago hematófago que se alimentaba de sangre.
Este descubrimiento influyó en la mitología moderna de los vampiros, ya que se empezaron a asociar estos animales con el vampirismo. En culturas como la maya y la zapoteca, ya existían deidades murciélago como Camazotz, el dios de la noche, la muerte y los sacrificios. A partir de este descubrimiento, la figura del vampiro comenzó a tomar características similares a las de los murciélagos en la cultura popular. En The Witcher, los vampiros se representan de varias maneras, con criaturas como las equimaras o equimas, que son vampiros de aspecto similar a los murciélagos. Otras criaturas, como los Katakan, también son una versión monstruosa de los vampiros, y su nombre proviene de la forma en que los cretenses llamaban a estas criaturas. En la mitología hindú, existen los Vetala, seres que, aunque tienen la forma de murciélagos, pueden poseer cuerpos humanos, lo que los conecta con la idea de posesión vampírica. Otro mito relacionado con los vampiros es el del Penanggalan de Malasia, un ser que toma la forma de una cabeza femenina que flota con sus entrañas colgando. Esta criatura se alimenta de la sangre de mujeres embarazadas y niños, y se presenta en el folclore del sudeste asiático como una figura espeluznante y peligrosa. A lo largo del siglo XIX, los vampiros se convirtieron en una obsesión literaria, en parte debido al auge del romanticismo gótico. Autores como Lord Byron contribuyeron a dar forma a la imagen del vampiro con su obra El Giaour en 1813, donde describe a un vampiro seductor y trágico. Este concepto evolucionó hasta su culminación con la novela Drácula, de Bram Stoker, publicada en 1897. Stoker reunió varios elementos del folclore vampírico de diferentes culturas y los unificó en la figura de Drácula, un aristócrata seductor que encarnaba la represión sexual y el miedo a la decadencia moral propios de la época victoriana. La creación del personaje de Abraham Van Helsing, un cazador de vampiros, también dejó una profunda huella en la cultura popular. Ahora pasamos al mito del hombre lobo, otra de las criaturas más conocidas en las leyendas universales. El hombre lobo, o licántropo, es un ser que se transforma en lobo bajo la influencia de la luna llena. Se le puede matar solo con armas de plata, y en el universo de The Witcher, se utiliza una espada de plata para acabar con estos monstruos. El término licántropo proviene del griego, donde likos significa lobo y anthropos hombre. En portugués, se les llama lobisones, una palabra que combina lobo y hombre. El origen del mito del hombre lobo se encuentra en la antigua Grecia, con la leyenda de Licaón, un rey de Arcadia que fue transformado en lobo como castigo de Zeus por haberle ofrecido carne humana en un banquete. Este mito, junto con otros relatos similares, se extendió por Europa, y durante la Edad Media, el temor a los hombres lobo creció debido a los ataques reales de lobos en los bosques europeos. En Francia, durante el siglo XVI, hubo una ola de juicios y ejecuciones de personas acusadas de ser hombres lobo. En muchos casos, estos juicios estaban relacionados con prácticas de brujería, y las personas acusadas eran condenadas por crímenes violentos y canibalismo. Uno de los casos más famosos fue el de la bestia de Gévaudan, un misterioso depredador que atacaba tanto ganado como personas en las montañas del sur de Francia. Los ataques se atribuyeron a un lobo gigante, y se decía que solo podía ser derrotado con una bala de plata, lo que se convirtió en parte del mito del hombre lobo. En The Witcher, los hombres lobo no son las únicas criaturas mitad hombre, mitad bestia. En las islas Skellige, cuyos habitantes se asemejan a los vikingos, nos encontramos con los berserkers, hombres que se transforman en osos gigantes. En la mitología nórdica, los berserkers eran guerreros feroces que luchaban bajo el trance de un estado de furia descontrolada, cubiertos con pieles de oso o de lobo. Según la leyenda, estos guerreros tomaban sustancias que los hacían extremadamente poderosos y salvajes en el campo de batalla. Cada cultura tiene sus propias versiones de hombres bestia, dependiendo de los animales que abundan en la región. En África, por ejemplo, encontramos el mito de los hombres hiena en Mali y Nigeria, y en Tanzania, los hombres león llamados Nande. Seguimos con la historia de otras criaturas míticas, comenzando con las sirenas. Hoy en día, solemos pensar en las sirenas como hermosas mujeres con cola de pez, pero en la mitología clásica griega, eran criaturas muy diferentes. Originalmente, las sirenas eran seres con cuerpo de ave y cabeza de mujer, cuyo canto irresistible atraía a los marineros, llevándolos a naufragar contra las rocas para luego devorarlos. Uno de los mitos más conocidos sobre las sirenas es el de Ulises y Odiseo, en la Odisea de Homero. Ulises, deseando escuchar el canto de las sirenas sin sucumbir a su trampa, se ató al mástil de su barco mientras sus marineros se tapaban los oídos con cera para no escuchar el canto. Gracias a esta estratagema, lograron pasar indemnes.
Una de las sirenas, al fallar en su misión, se arrojó al mar, y según la leyenda, su cuerpo fue arrastrado hasta una playa que, más tarde, se convertiría en la ciudad de Nápoles, entonces conocida como Parténope, en honor a la sirena que se ahogó allí. Con el paso del tiempo, las sirenas fueron evolucionando en el imaginario popular, y durante la época helenística, empezaron a adquirir las características que hoy conocemos, cuerpos de mujer combinados con colas de pez, lo que les dio un aspecto más acuático. Esta transformación se debió en parte al sincretismo con figuras mitológicas de la antigua Mesopotamia, como la Culiltu, una mujer pez que servía como símbolo protector. En The Witcher, las sirenas aparecen más cercanas a su forma original de la mitología clásica, como criaturas aladas, lo que sorprendió a muchos jugadores que no estaban familiarizados con su origen griego. En el juego, estas sirenas tienen una apariencia feroz y despiadada, similar a los monstruos que describen los antiguos relatos. Otro mito relacionado con seres híbridos es el de las arpías, que también tienen cuerpo de ave y rostro femenino. En la mitología griega, las arpías eran responsables de torturar a los criminales, y una de sus víctimas más famosas fue el rey Fineo. Castigado por revelar secretos divinos, Zeus envió a las arpías para que le robaran la comida cada vez que intentaba comer, condenándolo a la inanición. En versiones posteriores, las arpías se convirtieron en criaturas aún más monstruosas, con garras afiladas y un temperamento maligno. Otro ser legendario con características híbridas es el grifo, una criatura con cuerpo de león y cabeza y alas de águila. En The Witcher, el grifo es uno de los primeros grandes monstruos a los que Geralt de Rivia debe enfrentarse. Los mitos sobre los grifos se remontan a Persia, alrededor del 3000 a.C., donde los grifos eran conocidos como simurgs. En la tradición persa, el simurg era una criatura sabia y benevolente, que simbolizaba la fertilidad y el enlace entre el cielo y la tierra. Se decía que el batir de sus alas dispersaba las semillas del árbol de la vida, permitiendo que la vida se regenerara continuamente. El mito del grifo llegó a Europa a través de la ruta de la seda, donde los comerciantes trajeron historias de estas criaturas. En la Edad Media, los grifos se convirtieron en símbolos de poder y protección, decorando las catedrales y palacios, además de aparecer frecuentemente en los escudos heráldicos de muchas familias nobles. Pasemos ahora a los ogros. En la mitología europea, un ogro es una criatura gigantesca, de mal carácter, que se dedica a capturar y devorar a los humanos, especialmente a los niños. Aunque no aparecen en los juegos de The Witcher, los ogros son parte integral del folclore medieval, y se piensa que el término proviene de la palabra latina urques, que era el nombre de un dios del inframundo. En obras como El Señor de los Anillos de Tolkien, los ogros fueron reinterpretados como Orcous, seres malvados y deformes que servían a fuerzas oscuras. Los ogros también están relacionados con otras criaturas del folclore, como los goblins, pequeños seres traviesos y maliciosos que habitan en bosques y lugares apartados. Los goblins suelen ser descritos como duendes de aspecto desagradable y comportamiento burlón, a menudo entrando en las casas para robar o causar problemas a los humanos. Dependiendo de la región, los goblins pueden recibir otros nombres como kobolds o gnomos. Estos pequeños seres tienen paralelos en muchas culturas, como los Uenai en Japón, que son ogros demoníacos que llevan garrotes y aterrorizan a los humanos. En The Witcher, los trolls desempeñan un papel similar a los ogros, aunque en este caso son criaturas más humorísticas y menos aterradoras. En el folclore escandinavo, los trolls eran descendientes de los Jotun, los gigantes de la mitología nórdica, y vivían en las montañas y bosques. A lo largo de los años, su imagen ha evolucionado, pasando de ser temibles gigantes a seres más grotescos y caricaturescos. Los cíclopes son otra criatura de origen griego que ha sido adaptada en varias culturas. Los cíclopes eran gigantes de un solo ojo que, según el mito, ayudaron a los dioses a vencer a los titanes forjando sus armas. En la Odisea, Polifemo, el cíclope más famoso, captura a Ulises y su tripulación, pero Ulises logra escapar cegando al monstruo con una estaca en el ojo. Se cree que el mito de los cíclopes pudo haberse originado a partir de los fósiles de elefantes prehistóricos, cuyos cráneos, con una gran cavidad central para la trompa, pudieron ser interpretados como cráneos de seres gigantes de un solo ojo. En The Witcher, los Neckers son pequeñas criaturas hostiles que emboscan en grandes grupos. Aunque son una invención del juego, el nombre deriva de los Nicker, que en el folclore escandinavo eran espíritus malignos del agua que ahogaban a quienes se adentraban en sus dominios. Por último, tenemos a los constructos, seres creados por la magia o la mano del hombre. El más conocido es el Golem, una figura del folclore judío que es creada a partir de barro o piedra y traída a la vida mediante un ritual mágico.
En el siglo XVI, el rabino Yudelau de Praga fue famoso por haber creado un golem para proteger a la comunidad judía de los ataques antisemitas. Estos seres eran poderosos, pero no muy inteligentes, y solo podían ser controlados por quien los había creado. Ahora continuamos con las criaturas de la categoría de los fantasmas. Los fantasmas, también conocidos como almas errantes o espíritus, han formado parte de las leyendas desde tiempos inmemoriales. La creencia en fantasmas parece surgir de la necesidad humana de explicar la muerte y el más allá, con la esperanza de que la vida no termine con la muerte física. Las primeras religiones ofrecían narrativas sobre la vida después de la muerte, donde los muertos podían influir en el mundo de los vivos, y los fantasmas se convertían en manifestaciones de esas creencias. En Mesopotamia y Egipto, se consideraba vital hacer ofrendas a los muertos para garantizar su bienestar en el más allá. Se creía que, si los muertos no recibían las ofrendas adecuadas, podrían volver como fantasmas y atormentar a los vivos. Los romanos, por su parte, distinguían entre los manes, espíritus benévolos de los antepasados que protegían a las familias, y los larvae, o espíritus malvados que se aparecían para aterrorizar a las personas. En la Edad Media, las creencias en fantasmas disminuyeron un poco, pero durante el siglo XIX, con el auge del romanticismo, el espiritismo y la parapsicología, volvieron a cobrar fuerza. En esa época, el interés por lo sobrenatural se vio reflejado en la literatura, y las historias de fantasmas se convirtieron en una parte importante de la cultura popular. En The Witcher, uno de los espectros más conocidos es la Banshee, un espíritu femenino que grita antes de que una persona muera. En la mitología irlandesa, las Banshees eran figuras aterradoras que anunciaban la muerte de un pariente cercano con sus desgarradores lamentos. Una de las Banshees más famosas es Aibil, quien, según la leyenda, se apareció al rey Brian Boru en el año 1014, lavando la ropa ensangrentada de sus soldados antes de que él muriera en la batalla de Clontarf. Otro espectro notable en The Witcher es el HYM, una sombra que no ataca directamente, sino que se alimenta de la culpa de su víctima hasta llevarla a la locura o al suicidio. Aunque esta criatura es una invención del juego, comparte similitudes con seres del folclore eslavo, como las esmoras polacas, fantasmas de personas que murieron en la miseria y que no recibieron los sacramentos necesarios. Estos espectros rondaban por la noche en busca de personas y animales a quienes atormentar, especialmente a los caballos, a los que dejaban agotados y llenos de marcas. Una de las leyendas más conocidas en Europa es la de la cacería salvaje, un grupo de fantasmas que cabalgan por el cielo, acompañados de perros y caballos espectrales. Este mito está presente en muchas culturas europeas, pero en Escandinavia se cree que la cacería salvaje era dirigida por el dios Odín, quien cabalgaba sobre su caballo de 8 patas, Sleipnir. Se consideraba un mal augurio cruzarse con la cacería salvaje, ya que se decía que anunciaba guerras, plagas o inviernos especialmente duros. Con el tiempo, el mito se mezcló con figuras cristianas, y en algunos relatos, la cacería era dirigida por Carlomagno, el rey Arturo o incluso el conde Arnau, un noble condenado a cabalgar por la eternidad debido a sus crímenes. En el universo de The Witcher, la cacería salvaje tiene un origen más terrenal. Se trata de un grupo de elfos de una dimensión paralela conocida como Enel, que viajan por diferentes mundos en busca de esclavos humanos. Su líder es el general Eredin, quien posteriormente se convierte en rey, y aunque parecen espectros, en realidad son seres vivos con un aspecto fantasmal. Pasemos ahora a los necrófagos. Estas criaturas se alimentan de cadáveres y suelen estar relacionadas con el concepto de zombies. En el folclore árabe, los ghouls son demonios que habitan en cementerios y devoran los cuerpos de los muertos. En The Witcher, los necrófagos también son criaturas repugnantes que emboscan a sus víctimas en lugares oscuros y cubiertos de niebla. En cuanto a los necrófagos acuáticos, en The Witcher encontramos a los sumergidos, seres anfibios que habitan en lagos y ríos. En el folclore eslavo, estas criaturas tienen paralelismos con los bodianoi, humanos deformes con características de rana y cubiertos de algas. Según la leyenda, los bodianoi pueden ahogar a los nadadores imprudentes, y es necesario hacerles sacrificios para apaciguarlos. Otro ser acuático es el Topielec, un espíritu de hombres ahogados que regresa para vengarse de los vivos. Estas figuras, junto con las rusoulkes, ninfas de los lagos que seducen y ahogan a los hombres, son figuras recurrentes en la mitología eslava. Las rusoulkes son especialmente interesantes porque, aunque a veces se comparan con las sirenas, suelen ser representadas como espíritus trágicos de mujeres que murieron ahogadas. Por último, llegamos a los relictos, criaturas que son reliquias de tiempos pasados.
Uno de los más conocidos es el Les-Sjolesen, un espíritu del bosque que en The Witcher aparece como una criatura hecha de madera y con cuernos de venado. En el folclore eslavo, el Leshy es el guardián del bosque y no siempre es malvado, solo se vuelve peligroso si los humanos dañan su territorio. Su representación en el juego recuerda a otras criaturas mitológicas, como el Wendigo, un monstruo caníbal de las leyendas de los nativos algonquinos, que vive en los bosques y consume carne humana. También está el Chort, una criatura demoníaca en forma de cabra con 3 ojos, que en la mitología eslava se asocia con el mal y el caos. En algunas versiones, el Chort es hijo del dios oscuro Chernobog, y su aspecto demoníaco influyó en la representación de Satanás en la iconografía cristiana. En The Witcher, el Chort es un monstruo extremadamente poderoso que puede hipnotizar a sus presas con su tercer ojo. Las brujas también juegan un papel importante en las leyendas y aparecen en The Witcher. Las Moires, inspiradas en las parcas de la mitología griega, son 3 brujas que controlan el destino de los humanos, hilando los hilos de la vida y decidiendo cuándo una persona debe morir. En el juego, estas brujas se conocen como las Crowns y son personajes extremadamente siniestros que habitan en un pantano, donde atormentan a los viajeros que se atreven a cruzar su territorio. Sigamos con más criaturas míticas y legendarias. Ahora nos adentramos en las historias relacionadas con las arañas gigantes, los golems y otros seres construidos por la magia. En The Witcher, las Kikimoras son monstruos que se parecen a enormes insectos alienígenas, protegiendo a su reina en colmenas subterráneas. Sin embargo, en el folclore eslavo, la Kikimora es una criatura muy diferente. Según la leyenda, la Kikimora es un espíritu femenino del hogar con forma de mujer pájaro. Se creía que vivía en los rincones oscuros de la casa, como el sótano o detrás de la estufa, y hacía ruido por las noches para molestar a los habitantes. A veces se comparaba con otras figuras malignas como la mara alemana o la esmora polaca, entes nocturnos que causaban pesadillas o parálisis del sueño. Aunque eran seres peligrosos, también podían ser apaciguadas si se les ofrecía respeto. Además de las Kikimoras, en el juego también aparecen los Domoboi, conocidos en el universo de The Witcher como godlings o criaños. En la tradición eslava, los Domoboi eran espíritus protectores del hogar, criaturas peludas que vivían cerca del fuego y protegían a la familia de los malos espíritus. Se les consideraba buenos, pero podían volverse traviesos o incluso vengativos si no se les respetaba. Por otro lado, las arachas son arañas gigantes mutantes en el mundo de The Witcher. Las arañas tienen una larga tradición en la mitología, pero a menudo se les asocia con seres tejedores del destino o creadores de redes. Por ejemplo, en la mitología griega, la historia de Aracne cuenta cómo esta mujer se atrevió a competir con la diosa Atenea en una prueba de tejido. Al derrotar a la diosa, Aracne fue transformada en una araña por su arrogancia. De esta leyenda deriva el término arácnido, para referirse a las arañas. En otras culturas, las arañas se ven de manera más positiva. En Sumeria, se relacionaban con la diosa Yut, mientras que en muchas culturas indígenas americanas, como la de los navajos, las arañas simbolizan la sabiduría y la creación. Pasamos ahora a los necrófagos acuáticos. Uno de los más conocidos en el juego es el Drauneo, sumergido. Estas criaturas habitan en las aguas y atacan a los desprevenidos. Su origen se encuentra en la figura del Bodianoi, del folclore eslavo, que es un espíritu de agua con características anfibias. En algunas versiones, el Bodianoi tiene la apariencia de un hombre con piel verdosa, escamas y membranas entre los dedos, que lo asemejan a un sapo o pez. Estos seres, aunque malignos, podían ser apaciguados mediante ofrendas. Otra figura importante de los mitos acuáticos es la Rusoulke, una ninfa o espíritu de los lagos, comparable a una sirena, aunque en lugar de tener una cola de pez, las Rusoulkes eran descritas como jóvenes mujeres hermosas que seducían a los hombres, atrayéndolos a las aguas para ahogarlos. Se creía que las Rusoulkes eran los espíritus de mujeres que habían muerto trágicamente, como por suicidio o asesinato, y que ahora vagaban cerca de los cuerpos de agua donde perecieron. En cuanto a las criaturas elementales, pasemos a hablar de los golems. En el folclore judío, el golem es una figura creada a partir de materiales inanimados, como barro o piedra, y traída a la vida a través de un ritual mágico. El golem es famoso en la historia de la Praga del siglo XVI, cuando el rabino Yudelau, conocido como el Maharal de Praga, creó un golem para proteger a la comunidad judía de ataques antisemitas. El golem podía ser animado al insertar un papel con el nombre de Dios en su boca, y al retirarlo, el golem se desactivaba. Los golems eran poderosos pero carecían de inteligencia, y siempre seguían las órdenes de su creador.
En The Witcher, los golems también son criaturas poderosas, hechas de piedra o materiales elementales, que protegen lugares antiguos o están al servicio de magos poderosos. En muchas culturas, los golems representan el deseo de los humanos de controlar la creación y dar vida a lo inerte, un tema que se refleja en otros mitos y relatos como el del monstruo de Frankenstein. También en la categoría de constructos están las gárgolas. Aunque inicialmente tenían una función práctica como desagües en las catedrales góticas, con el tiempo las gárgolas adquirieron un simbolismo oscuro, representando guardianes protectores o seres que cobraban vida por la noche para defender los lugares sagrados de los malos espíritus. En The Witcher, las gárgolas son enemigos temibles, seres de piedra que cobran vida mediante la magia y atacan a cualquiera que ose entrar en su territorio. Finalmente, hablemos del Jinn, o genio, una criatura poderosa que aparece en muchas leyendas árabes preislámicas. Los Jinn son seres de fuego sin humo, que poseen una gran libertad para hacer el bien o el mal. En el folclore, se dice que un Jinn puede conceder hasta 3 deseos a quien lo libere de su cautiverio, pero estos deseos suelen tener consecuencias imprevistas. En The Witcher, el Jinn es una entidad mágica extremadamente peligrosa, atrapada en un recipiente por un hechicero, y puede ser invocado para cumplir deseos, pero siempre con un precio alto. Estas criaturas y mitos han sido adaptados y reinventados en The Witcher, mezclando elementos de culturas de todo el mundo para crear un universo rico en leyendas y folclore. Continuemos con más criaturas fascinantes. Ahora nos adentramos en el mundo de los híbridos y los ogros, criaturas que, aunque variadas en apariencia y origen, comparten características comunes en las leyendas y mitologías. Primero, hablemos de los híbridos. Un híbrido es un ser que combina partes de varios animales o humanos, a menudo representando la mezcla de diferentes características y poderes. Uno de los híbridos más famosos es el unicornio, conocido por su cuerno único en la frente. En tiempos antiguos, el unicornio no siempre fue representado como el caballo blanco con un cuerno que conocemos hoy. En la antigüedad, el unicornio también se describía con patas de antílope, cola de león y barba de chivo. Este ser mitológico aparece por primera vez en los relatos griegos de alrededor del 400 a.C., cuando los exploradores que viajaban a Persia e India afirmaban haber visto a estos animales. Es probable que estos viajeros confundieran a los rinocerontes con unicornios, debido a la presencia del rinoceronte indio, Rhinoceros unicornis, en la región. Estos relatos fueron exagerados con el tiempo, y el unicornio se convirtió en un símbolo de pureza y poder. Durante la Edad Media, se creía que solo las vírgenes podían domesticar a un unicornio, y su cuerno se decía que tenía propiedades mágicas, incluyendo la capacidad de purificar venenos. Los vikingos incluso llegaron a vender los cuernos de los narvales como si fueran cuernos de unicornio, aprovechándose de la creencia popular en las propiedades mágicas de este mítico ser. Otra criatura híbrida interesante es la sirena, que ya hemos mencionado anteriormente, pero vale la pena profundizar más en su evolución. En las primeras representaciones, las sirenas eran criaturas mitad mujer, mitad ave, pero con el tiempo, la versión de sirenas como seres mitad mujer y mitad pez se volvió más popular. La historia de las sirenas tiene sus raíces en la antigua Grecia, pero también hay criaturas similares en otras culturas. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, existía la figura de la Culiltu, una mujer pez que representaba la protección y la fertilidad. En Babilonia, también encontramos la leyenda de Atargatis, una diosa siria que, avergonzada por haber matado accidentalmente a su amante, se transformó en una sirena al saltar a un lago. Las sirenas, tal como las conocemos hoy, se hicieron populares a partir del cuento de Hans Christian Andersen, La Sirenita, que luego fue adaptado por Disney, convirtiéndose en una de las representaciones más conocidas de estas criaturas. Otro híbrido famoso es el grifo, una criatura con cuerpo de león y cabeza y alas de águila. Los grifos fueron considerados guardianes de tesoros y lugares sagrados, y su origen se remonta a Persia, alrededor del 3000 a.C. Se cree que los antiguos comerciantes que viajaban por la ruta de la seda trajeron historias de estos seres míticos a Europa. Durante la Edad Media, los grifos se convirtieron en un símbolo de nobleza y poder, apareciendo en la heráldica de muchas familias nobles. En The Witcher, el grifo es uno de los primeros grandes enemigos a los que Geralt debe enfrentarse, y su ferocidad lo convierte en un adversario formidable. Pasemos ahora a las quimeras, que son otro tipo de híbrido muy conocido en la mitología griega. La quimera era una criatura que tenía la cabeza de un león, el cuerpo de una cabra y la cola de una serpiente o dragón, y escupía fuego. En la leyenda, la quimera fue derrotada por el héroe Belerofonte, montado sobre el caballo alado Pegaso.
La palabra quimera se utiliza hoy en día para describir cualquier cosa que es una mezcla fantástica de diferentes elementos. Los centauros también son criaturas híbridas, con la parte superior del cuerpo de un hombre y la inferior de un caballo. En la mitología griega, los centauros eran conocidos por su comportamiento salvaje y lujurioso, con algunas excepciones como el sabio centauro Quirón, quien fue mentor de héroes como Aquiles y Jasón. Ahora, pasemos a los ogros. Estas criaturas, de gran tamaño y mal carácter, son conocidas por su apetito por los humanos, especialmente los niños. En las historias medievales, los ogros suelen aparecer como los villanos que viven en cuevas o castillos apartados, esperando atrapar a sus presas. El origen del término ogro podría provenir del dios romano Urques, una deidad del inframundo que se alimentaba de las almas de los muertos. Los ogros están estrechamente relacionados con los trolls, que en el folclore escandinavo también son gigantes malvados que viven en las montañas o bajo los puentes. En The Witcher, los ogros no aparecen tanto, pero si nos encontramos con los trolls, que son criaturas fuertes pero algo torpes, que a menudo ofrecen momentos cómicos en el juego. Los trolls, en el folclore escandinavo, son descendientes de los gigantes Jotun de la mitología nórdica. Con el paso de los años, su imagen ha variado, y hoy en día pueden aparecer tanto como monstruos aterradores como personajes más humorísticos, como en el caso de los trolls de Internet, que representan a personas que se dedican a provocar a otros. Otro gigante interesante es el cíclope, una criatura de la mitología griega que tiene un solo ojo en el centro de la frente. Según el poeta griego Hesíodo, había 3 cíclopes originales, que eran hijos de Urano y Gea, y se dedicaban a la forja y la construcción. Fueron los cíclopes quienes forjaron las armas de los dioses olímpicos, como el rayo de Zeus y el tridente de Poseidón. En la Odisea, el cíclope más famoso es Polifemo, que captura a Ulises y a su tripulación, pero Ulises logra escapar cegando al cíclope con una estaca en el ojo. Algunas teorías sugieren que el mito del cíclope podría haberse originado a partir de cráneos de elefantes antiguos, cuya gran cavidad para la trompa pudo haberse interpretado como un único ojo. Finalmente, volvamos a hablar de los constructos. Los golems, como mencionamos antes, son figuras de barro o piedra animadas por la magia. Pero no son los únicos constructos que aparecen en The Witcher o en las leyendas antiguas. En el folclore árabe, los jinns, también conocidos como genios, son seres de fuego que pueden cumplir deseos. Sin embargo, los deseos concedidos por un jinn a menudo tienen consecuencias imprevistas o desastrosas, lo que convierte a estos seres en personajes ambiguos y peligrosos. Aunque no son creados por la mano del hombre como los golems, los jinns también pueden ser controlados por poderosos hechiceros, como vemos en The Witcher cuando Geralt se encuentra con un jinn atrapado en un frasco mágico. Sigamos explorando más criaturas mitológicas y legendarias. Ahora, abordaremos el tema de los ogroides y otros seres gigantes que aparecen en leyendas y también en el mundo de The Witcher. Empezamos con los ogros y otros ogroides, criaturas gigantescas que, como mencionamos antes, son conocidas por su mal genio y su gusto por devorar humanos. En el folclore europeo, los ogros a menudo viven en lugares remotos, como cuevas o castillos, y son los villanos en muchos cuentos populares. En The Witcher, aunque los ogros no tienen un papel destacado, existen criaturas similares como los trolls y los cíclopes, que comparten muchas características con los ogros tradicionales. Los trolls, en particular, son seres que habitan las montañas y los bosques, y aunque son gigantes y peligrosos, también se les representa en el juego con un toque cómico. En el folclore escandinavo, los trolls son descendientes de los Jotun, gigantes de la mitología nórdica, y su imagen ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser temibles monstruos a criaturas que pueden tener momentos casi humorísticos. En algunos relatos, se dice que los trolls se convierten en piedras si son expuestos a la luz del sol. Los cíclopes, por otro lado, son gigantes de un solo ojo que, en la mitología griega, ayudaron a los dioses olímpicos a forjar sus armas, como el rayo de Zeus. Uno de los cíclopes más famosos es Polifemo, que aparece en la Odisea de Homero. Polifemo captura a Ulises y su tripulación, pero Ulises, con su astucia, logra escapar cegando al cíclope con una estaca afilada. El mito del cíclope podría haber surgido a partir de la interpretación errónea de los fósiles de elefantes antiguos, cuyos cráneos tienen una gran cavidad que se pudo haber confundido con un ojo. Otro tipo de ogro que encontramos en The Witcher son los berserkers, que aparecen en las islas Skellige. Estos guerreros pueden transformarse en osos gigantes durante las batallas, y su ferocidad es temida por todos.
En la mitología nórdica, los berserkers eran guerreros que luchaban en un estado de furia incontrolable, cubiertos con pieles de oso o de lobo. Se dice que tomaban sustancias alucinógenas para entrar en este estado de locura, lo que los hacía prácticamente invulnerables en el campo de batalla. En África, encontramos seres similares en los hombres hiena de Mali y Nigeria, o en los hombres león de Tanzania, conocidos como Nande. Estos híbridos humanos y animales también reflejan el miedo y respeto que muchas culturas sentían hacia los depredadores más poderosos de sus tierras. Pasemos ahora a otra categoría interesante de seres mitológicos, los constructos. Como mencionamos antes, los constructos son seres creados a partir de materiales inanimados y traídos a la vida mediante magia o hechicería. El golem es el ejemplo más conocido, pero hay muchas otras variantes de constructos que aparecen en las leyendas de todo el mundo. Las gárgolas, por ejemplo, son estatuas de piedra que, en el folclore medieval, se creía que cobraban vida por la noche para proteger los edificios sagrados de los malos espíritus. Aunque originalmente su función era puramente práctica, como desagües para los techos de las catedrales, las gárgolas comenzaron a verse como figuras místicas que defendían los lugares sagrados. En The Witcher, las gárgolas son criaturas de piedra animadas por la magia que atacan a cualquiera que se atreva a entrar en sus territorios. Otro ejemplo de constructo es el jinn, o genio, que mencionamos previamente. Aunque no es exactamente un ser creado a partir de materiales inanimados, el jinn, como se le conoce en la mitología árabe, es una entidad mágica que puede ser atrapada y controlada por poderosos magos. Los jinns tienen la capacidad de conceder deseos, pero estos deseos a menudo traen consecuencias inesperadas o trágicas. En el mundo de The Witcher, los jinns son criaturas extremadamente poderosas, y controlar a uno puede ser extremadamente peligroso, como se ve en la relación de Geralt con Yennefer y un jinn en la serie de libros y juegos. A continuación, pasemos a los necrófagos, criaturas que se alimentan de los muertos. Los necrófagos son seres muy comunes en las leyendas y mitologías de todo el mundo, y están estrechamente relacionados con el concepto de los zombies. En el folclore árabe, los ghouls son demonios que habitan en los cementerios y devoran los cuerpos de los muertos. Se dice que los ghouls pueden tomar la forma de un humano o animal para engañar a sus víctimas y atraerlas a su guarida. En The Witcher, los necrófagos son seres grotescos que atacan en grupos y emboscan a los viajeros en lugares oscuros y peligrosos. En el agua, encontramos versiones de estos necrófagos en criaturas como los sumergidos. En el juego, estas criaturas anfibias se asemejan a humanos deformes, cubiertos de algas y con una apariencia monstruosa. Tienen similitudes con los Bodianoi, espíritus de agua del folclore eslavo. Los Bodianoi son descritos como hombres con características de rana, que habitan en ríos y lagos. Se dice que estos seres pueden ahogar a los nadadores desprevenidos y que las aldeas cercanas a sus dominios debían hacerles ofrendas para apaciguarlos. Otro ser relacionado con el agua es la Rusoulke, una ninfa o espíritu de los lagos. En algunas versiones, las Rusoulkes son mujeres jóvenes que murieron ahogadas y que ahora atraen a los hombres al agua para ahogarlos. Aunque son similares a las sirenas, las Rusoulkes no tienen cola de pez y suelen aparecer como mujeres etéreas y trágicas. Finalmente, exploremos un último tipo de criatura, los relictos. En biología, un relicto es una especie que ha sobrevivido desde un tiempo remoto, mientras que en las leyendas y en The Witcher, los relictos son seres que representan el pasado, reliquias de tiempos antiguos. El Lesenolesshi es un buen ejemplo de este tipo de criatura. En el juego, el Lesen es una criatura hecha de madera y con cuernos de venado, que controla el bosque y a los animales que habitan en él. En el folclore eslavo, el Lesshi es el espíritu del bosque, aunque no es intrínsecamente malvado, puede volverse peligroso si los humanos dañan su territorio. Otro relicto importante en las leyendas es el Wendigo, una criatura caníbal de la mitología de los nativos algonquinos de América del Norte. El Wendigo es descrito como un monstruo con cuernos que caza y devora a los humanos. Según la leyenda, si una persona comete canibalismo, corre el riesgo de convertirse en un Wendigo. En muchas culturas, estos mitos sirvieron como advertencias sobre los peligros del canibalismo y el hambre durante los duros inviernos. Continuemos explorando más criaturas mitológicas. Ahora nos adentraremos en algunas criaturas que no solo aparecen en The Witcher sino también en diversas leyendas globales, abarcando seres como vampiros, fantasmas, hombres bestia y espíritus del hogar. Comencemos con los vampiros, que son una de las criaturas más conocidas en la mitología universal y también una figura clave en The Witcher. En la serie y el juego, los vampiros son seres poderosos con diversas formas, desde los vampiros superiores,
como Regis o los Detlef, hasta las criaturas más monstruosas como las equimaras. En el folclore, los vampiros son seres no muertos que se alimentan de la sangre de los vivos. Su origen puede rastrearse hasta la antigua Mesopotamia, donde ya existían mitos de demonios que bebían sangre, como Lilitu y Lamastu. En Europa del Este, la figura del vampiro adquirió su forma más conocida, con historias que hablaban de cadáveres que se levantaban de sus tumbas para alimentarse de la sangre de los vivos. Las supersticiones eran tan fuertes que en algunos lugares se realizaban exhumaciones para estacar cadáveres sospechosos de ser vampiros, una práctica que se extendió en tiempos de plagas y enfermedades inexplicables. En The Witcher, los vampiros son tratados de manera muy variada, desde seres casi humanos hasta monstruos completamente deformes, como las Katakans y las Bruxas, que aparecen como criaturas sanguinarias capaces de camuflarse entre los humanos. Otro tipo de vampiro que aparece en las mitologías del sudeste asiático es el Penanggalan, una figura aterradora que se representa como una cabeza voladora con las tripas colgando. Este tipo de vampiro se alimenta de la sangre de mujeres embarazadas y niños, y es una criatura recurrente en el folclore de Malasia y Filipinas. Los vampiros han evolucionado en la cultura popular, y la novela Drácula de Bram Stoker, escrita en 1897, fue clave para consolidar la imagen del vampiro como un ser seductor y trágico. Drácula, inspirado en el histórico Vlad el Empalador, es un personaje que combina la brutalidad y el encanto, representando también el miedo victoriano a la decadencia moral y sexual. Pasemos ahora a los fantasmas. Los fantasmas o espíritus errantes son una constante en las leyendas de todo el mundo. Son las almas de los muertos que, por alguna razón, no pueden encontrar la paz y permanecen en el mundo de los vivos. En The Witcher, los fantasmas y espectros son enemigos comunes, a menudo atados a algún tipo de venganza o maldición. Un espectro particularmente notable es la Banshee, una criatura del folclore celta que anuncia la muerte de un pariente cercano con un grito desgarrador. En la tradición irlandesa, las Banshees eran consideradas espíritus femeninos vinculados a ciertas familias, y sus lamentos eran una advertencia de muerte inminente. En la mitología escandinava, encontramos la Draugr, una figura que aparece en The Witcher como un no muerto, pero que en las leyendas nórdicas es un ser que se levanta de su tumba para proteger su tesoro o vengar algún agravio. Los Draugr tienen una gran fuerza y poderes sobrenaturales, lo que los convierte en oponentes temidos. En muchas culturas, la figura del fantasma está vinculada al concepto de la vida después de la muerte y las formas en que los vivos deben honrar a los muertos. En la antigua Roma, por ejemplo, existían los manes, espíritus benévolos que actuaban como protectores de las familias, mientras que los larvae o lémures eran almas errantes y malignas que se dedicaban a asustar a los vivos. Sigamos ahora con los hombres bestia, una categoría de criaturas que incluye a los hombres lobo y a otros seres que combinan características humanas y animales. Los hombres lobo son quizás los más conocidos de este grupo. Según la leyenda, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo bajo la influencia de la luna llena, ya sea debido a una maldición o por haber sido mordido por otro hombre lobo. La única forma de matarlo es con una bala o arma de plata. En The Witcher, los hombres lobo son enemigos poderosos que pueden regenerarse rápidamente, lo que hace que sean difíciles de derrotar sin las herramientas adecuadas. El origen del mito del hombre lobo se remonta a la antigua Grecia, donde se cuenta la historia de Licaón, un rey que fue maldecido por Zeus y transformado en lobo por sacrificar a un niño. En otras culturas, el hombre lobo es un símbolo de la lucha entre la naturaleza salvaje y la civilización. Durante la Edad Media, el mito del hombre lobo se extendió por Europa, y en países como Francia, hubo una ola de juicios y ejecuciones de personas acusadas de ser hombres lobo. En la región de Gebaudan, se registraron más de 200 ataques de lo que se describía como una bestia, lo que contribuyó al pánico y a la leyenda de los hombres lobo. Además de los hombres lobo, en muchas culturas también existen relatos de otros hombres bestia, dependiendo de los animales peligrosos que habiten en la región. Por ejemplo, en África encontramos los hombres hiena y los hombres león, que son versiones locales del mito de la transformación humana en bestia. En el mundo de The Witcher, también encontramos a las Striga, princesas malditas que se transforman en criaturas monstruosas. Según la leyenda, una Striga es el resultado de una maldición y se puede revertir si alguien logra pasar la noche junto a su tumba sin ser asesinado. Esta criatura está inspirada en el folclore eslavo, en el que una Striga es una mujer maldita que tiene 2 corazones y 2 almas, lo que le permite resucitar como un monstruo sediento de sangre. Finalmente, hablemos de los espíritus del hogar, seres benignos o traviesos que cuidan o molestan a los habitantes de una casa. En el folclore eslavo,
El domovoy es un espíritu protector que vive junto al fuego del hogar. A menudo se le representa como un pequeño hombre peludo que puede ser beneficioso para la familia si se le trata con respeto, pero que también puede causar problemas si se siente desatendido. En The Witcher, los goblins son versiones de estos espíritus del hogar, criaturas mágicas que habitan en los lugares olvidados y protegen a los inocentes. En otras culturas, como en Japón, encontramos seres similares, como los Tashiki-Barashi, pequeños espíritus infantiles que traen buena fortuna a la familia que los acoge. Estos espíritus a menudo son juguetones y traviesos, pero siempre buscan proteger a los habitantes de la casa. Sigamos explorando más criaturas mitológicas y legendarias que aparecen tanto en el folclore mundial como en The Witcher. Ahora nos adentraremos en seres demoníacos, gárgolas y otros seres oscuros que han aterrorizado a las personas a lo largo de la historia. Comenzamos con los demonios. Estas criaturas suelen representar la personificación del mal en muchas culturas y religiones. Los demonios son entidades sobrenaturales que se alimentan de la energía negativa, el sufrimiento o las almas de los vivos. En la mitología cristiana y otras tradiciones monoteístas, los demonios son ángeles caídos, seres que fueron expulsados del cielo por rebelarse contra Dios. En The Witcher, los demonios son retratados como poderosos y astutos, y a menudo engañan a los humanos para cumplir sus propios fines. Un ejemplo de demonio en The Witcher es el HYM, un ente que se alimenta de la culpa de su víctima. En las leyendas escandinavas, los HYM están relacionados con espíritus oscuros y maliciosos que atormentan a los humanos, llevándolos a la locura. Estos seres suelen habitar en lugares oscuros y abandonados, acechando a los más débiles mentalmente. En la cultura popular, los demonios también están asociados con los pactos diabólicos, en los que un humano ofrece su alma a cambio de poder o riquezas, aunque siempre con resultados trágicos. En la religión zoroastriana, que influyó en muchas religiones posteriores, los demonios eran llamados daevas y estaban asociados con el mal y la destrucción. En el folclore judío, encontramos a figuras como Lilith, quien se considera una figura demoníaca en algunas tradiciones. Según ciertas versiones del mito, Lilith fue la primera esposa de Adán, pero fue expulsada del jardín del Edén y se convirtió en un demonio vengativo que atacaba a los recién nacidos. Otro tipo de demonio famoso es el incubo o súcubo, según su género. Los íncubos son demonios masculinos que seducen a las mujeres mientras duermen para drenarles la energía vital. Por su parte, los súcubos son demonios femeninos que hacen lo mismo con los hombres. En The Witcher, estas criaturas aparecen bajo distintas formas, como las bruxas, que son vampiros seductores y extremadamente peligrosos. Pasemos ahora a las gárgolas, criaturas que en su origen eran simples desagües de piedra, diseñadas para canalizar el agua desde los techos de las catedrales y otros edificios medievales. Con el tiempo, las gárgolas comenzaron a verse como figuras protectoras que defendían los edificios sagrados de los malos espíritus. Aunque en su mayoría son inanimadas, algunas leyendas y relatos fantásticos las describen como seres que cobran vida durante la noche para patrullar los cielos y ahuyentar el mal. En The Witcher, las gárgolas son criaturas de piedra animadas por la magia, que sirven como guardianes de lugares antiguos y peligrosos. En el folclore europeo, las gárgolas adquirieron un simbolismo dual: por un lado, representaban la protección contra el mal, y por otro, eran vistas como recordatorios de la naturaleza salvaje y caótica del mundo exterior, fuera del alcance de la fe y la civilización. Se cree que la influencia de las gárgolas podría provenir de seres mitológicos anteriores, como los grifos o los dragones, que a menudo eran representados como guardianes de tesoros o lugares sagrados. Otra criatura legendaria relacionada con el concepto de protección es el querubín o querubín, que, aunque se asocia principalmente con la tradición cristiana y judía como un ángel guardián, en las antiguas culturas mesopotámicas y babilónicas era representado como una figura híbrida entre humano, toro o león, con alas. Estas figuras se utilizaban como guardianes de templos y palacios, y su imagen protectora era tan poderosa que se incorporó en las religiones monoteístas posteriores. Otro ser interesante es el Baphomet, una figura demoníaca o pagana que a menudo se asocia con el ocultismo. Aunque su origen no está claro, se le describe generalmente como una entidad con cabeza de cabra, alas y un cuerpo humanoide. Se popularizó en la Edad Media como una figura que supuestamente adoraban los caballeros templarios, lo que contribuyó a su demonización en la cultura cristiana. En realidad, Baphomet se convirtió en un símbolo del esoterismo y de fuerzas oscuras que controlan el destino de los humanos. En The Witcher, podemos ver criaturas inspiradas en este arquetipo en los monstruos de cuernos que aparecen en las tierras salvajes. Pasando a otro tipo de seres oscuros,
tenemos a los doppelgangers o imitadores, que son criaturas capaces de adoptar la forma de otras personas, generalmente con fines malignos. En la mitología germánica, el doppelganger es un doble espectral de una persona viva, que actúa como un presagio de desgracia. La creencia en los dobles o gemelos malvados se extendió por gran parte de Europa, y en muchas culturas se consideraba un mal augurio ver a tu propio doble, ya que significaba que la muerte estaba cerca. En The Witcher, estas criaturas se presentan como seres capaces de transformarse en humanos para engañar a sus víctimas. Uno de los ejemplos más destacados es Gaunt-Eodi, un ser casi demoníaco con poderes que trascienden la comprensión humana. Aunque no se le menciona directamente como un doppelganger, su capacidad para controlar el destino y cambiar la realidad lo coloca dentro del mismo espectro de figuras malvadas que engañan y manipulan a los humanos. Ahora, hablemos de los espectros de la muerte, otro tipo de fantasmas que tienen un propósito mucho más específico: anunciar la muerte o llevarse las almas de los fallecidos. Uno de los ejemplos más conocidos es el mito de la cacería salvaje, que aparece tanto en The Witcher como en las leyendas europeas. La cacería salvaje es un grupo de jinetes fantasmas que cabalgan por el cielo, acompañados de una jauría de perros espectrales, y se dice que verlos es un mal augurio que presagia guerras, plagas o muertes inminentes. En el juego, la cacería salvaje está dirigida por el rey de la caza, que busca capturar a Ciri debido a sus habilidades especiales. El mito de la cacería salvaje tiene sus raíces en la mitología nórdica y germánica, donde se creía que el dios Odín lideraba esta caza espectral. En otras versiones del mito, la caza es dirigida por reyes míticos como Arturo o figuras condenadas como Carlomagno o el conde Arnau, en la mitología catalana. Finalmente, hablemos de los ángeles caídos, que son una forma especial de demonios en muchas tradiciones. Los ángeles caídos fueron expulsados del cielo por rebelarse contra Dios y se convirtieron en demonios que ahora atormentan a los vivos y luchan por condenar las almas. El ángel caído más famoso es Lucifer, quien se rebeló contra Dios y fue desterrado al infierno, donde se convirtió en Satanás, el líder de los demonios. En The Witcher, aunque no aparece directamente esta figura, el concepto de ángeles caídos o seres divinos que han perdido su gracia está implícito en muchas de las criaturas que Geralt enfrenta, especialmente aquellas que tienen un origen relacionado con la magia o lo sobrenatural. Sigamos profundizando en más criaturas míticas y oscuras que han poblado el imaginario de diversas culturas, así como en el universo de The Witcher. Ahora abordaremos entidades como las brujas, los magos oscuros, los monstruos vinculados a la naturaleza y los seres que controlan los sueños o las pesadillas. Empezamos con las brujas. Las brujas son figuras muy importantes en la mitología y el folclore de prácticamente todas las culturas. Representan el poder de la magia y la hechicería, pero también están asociadas con el peligro y el caos, ya que tradicionalmente se creía que pactaban con demonios para obtener sus poderes. En el mundo de The Witcher, las brujas tienen una presencia poderosa, especialmente con las Crowns, también conocidas como las Damas del Bosque, tres entidades ancestrales y siniestras que habitan los pantanos de Belén. Estas brujas tienen el control sobre la región y practican rituales macabros, alimentándose del sufrimiento de los aldeanos. El arquetipo de las brujas tiene un trasfondo profundo en la cultura europea. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la figura de la bruja fue demonizada, y miles de mujeres fueron acusadas de brujería y ejecutadas durante la caza de brujas. Sin embargo, la idea de mujeres con habilidades mágicas ya existía en las antiguas religiones paganas. Por ejemplo, en la mitología nórdica, las volvas eran sacerdotisas y brujas que practicaban el seidr, una forma de magia que les permitía ver el futuro y cambiar el destino. En la mitología griega, Hécate es una de las figuras más prominentes asociadas con la magia y la hechicería. Era una diosa vinculada a la luna, la oscuridad y los cruces de caminos, y se creía que tenía el poder sobre los fantasmas y los espíritus. Por esta razón, se la adoraba como protectora de aquellos que trabajaban con magia, pero también se le temía por su conexión con el inframundo. En el folclore eslavo, las brujas también ocupan un lugar destacado. Una de las más conocidas es Baba Yaga, una bruja que vive en una cabaña sobre patas de pollo en medio de un bosque encantado. Se la describe como una anciana feroz y poderosa, que vuela en un mortero y usa la magia para cumplir sus deseos. Baba Yaga puede ser tanto una figura benévola como una villana, dependiendo de cómo se le trate. En The Witcher, también encontramos a las hechiceras como personajes clave, mujeres con un conocimiento profundo de la magia, capaces de manipular los elementos y usar hechizos poderosos. Personajes como Yennefer de Vengerberg y Triss Mergul son ejemplos de hechiceras en el mundo de Geralt.
En contraste con las brujas más oscuras y siniestras, las hechiceras en The Witcher suelen ser aliadas o enemigas dependiendo de su lealtad, pero no están necesariamente asociadas con el mal. Siguiendo con el tema de la magia oscura, hablemos de los magos oscuros o nigromantes. Estos personajes practican la nigromancia, una forma de magia que implica la comunicación con los muertos o la manipulación de cadáveres. En el folclore medieval, los nigromantes eran vistos como personas que habían hecho pactos con demonios para adquirir poder, y se les temía por su capacidad de traer a los muertos de vuelta a la vida. En The Witcher, los magos oscuros también aparecen en varias ocasiones, usando su conocimiento de lo prohibido para controlar a los muertos o manipular la realidad misma. En la mitología egipcia, los sacerdotes de Anubis también practicaban una forma de magia vinculada a la muerte y el más allá. Anubis, el dios de los muertos y la momificación, supervisaba los rituales funerarios y protegía las tumbas de los faraones. Aunque no se les consideraba malvados, estos sacerdotes tenían un conocimiento profundo del inframundo y de las prácticas para proteger a los muertos en su viaje al otro lado. Otro tema común en las leyendas y en The Witcher son los monstruos vinculados a la naturaleza, entidades que representan la fuerza salvaje del mundo natural, a menudo como protectores o vengadores de los bosques, ríos y montañas. Uno de los ejemplos más interesantes es el Lesenoleschi, que ya hemos mencionado, un espíritu del bosque en la mitología eslava. El Lesen es una criatura que representa la fuerza del bosque y es ferozmente territorial. Si los humanos dañan su dominio, el Lesen responde con violencia, controlando a los animales y plantas para defender su territorio. En las leyendas nórdicas, encontramos a los Jötun, una raza de gigantes que representan las fuerzas primordiales de la naturaleza, como las montañas y las tormentas. Los Jötun eran vistos como enemigos de los dioses Asir y Vanr, y a menudo se los describe como seres poderosos y destructivos. En The Witcher, se pueden ver paralelismos en criaturas como los gigantes de hielo, seres que habitan en las islas Skellige y que están relacionados con las fuerzas de la naturaleza invernal. Otra criatura interesante es el Wendigo, un monstruo de la mitología algonquina en América del Norte. El Wendigo es un ser caníbal que, según la leyenda, fue alguna vez humano, pero que se transformó en una criatura malvada después de sucumbir al hambre extrema y consumir carne humana. El Wendigo simboliza la locura, la avaricia y el peligro del aislamiento en los fríos inviernos del norte. En The Witcher, aunque no hay un Wendigo directo, hay criaturas como los necrófagos que se alimentan de cadáveres y se comportan de manera similar. Finalmente, abordemos a las criaturas vinculadas al control de los sueños y pesadillas, un tema recurrente en muchas mitologías. En el folclore europeo, los incubos y súcubos ya mencionados no solo seducían a los humanos, sino que también se creía que los atacaban durante el sueño, provocando pesadillas y agotamiento físico. En la mitología escandinava, existía una figura llamada Mara, que se sentaba en el pecho de las personas mientras dormían, provocándoles pesadillas y dejándolas con una sensación de sofocación. Este mito es el origen de la palabra pesadilla, en inglés nightmare. En la mitología griega, el dios Morfeo era el encargado de controlar los sueños. Según el mito, Morfeo podía tomar cualquier forma humana para aparecer en los sueños de las personas y transmitirles mensajes divinos. Su padre era Hipnos, el dios del sueño, y su tío era Tánatos, el dios de la muerte, lo que vincula el sueño con la idea de la muerte como un estado de reposo temporal. En The Witcher, también encontramos criaturas como los Nightbrights, espíritus que aparecen por la noche para atormentar a los vivos. Estos espíritus son el reflejo de almas torturadas, a menudo víctimas de traiciones o muertes violentas. Se cree que están atrapados en el mundo de los vivos, incapaces de encontrar la paz, y aparecen durante las noches para vengarse de aquellos que los perjudicaron en vida. Para finalizar, hemos recorrido un vasto universo de criaturas y seres mitológicos que han inspirado historias y leyendas a lo largo de los siglos. Desde los demonios más oscuros hasta los espíritus del bosque, pasando por vampiros, brujas, espectros y monstruos que habitan en los sueños y las pesadillas, cada uno de ellos refleja el temor y la fascinación humana por lo desconocido y lo sobrenatural. Este fascinante viaje por el bestiario mítico de The Witcher y el folclore global nos muestra cómo las culturas, a lo largo del tiempo, han creado seres que reflejan sus creencias, miedos y esperanzas. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando más criaturas mitológicas y sus conexiones con la cultura moderna y los videojuegos, no olvides suscribirte al canal. Activa la campana para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo los secretos del mundo fantástico que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.